La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué persona más importante que hoy la directora de la Oficina Nacional de Estadística con el 10º censo? Buenos días, licenciada Miosotis Rivas Peña. Muchísimas gracias, muy buenos días y encantada de estar aquí con ustedes para conversar pues, de este importante proyecto país. Bueno, yo quiero destacar que la directora de la Oficina Nacional de Estadística es una mujer joven, como ustedes pueden ver, pero es economista, catedrática, investigadora, activista feminista y ha tenido una gran experiencia en la materia de investigación y demás. Así que nos complace mucho, licenciada, tenerla aquí en Telematutino 11 en esta mañana. Muchísimas gracias. Antes de ver los detalles, como ha habido mucho ruido en torno al censo, nosotros tuvimos, por ejemplo, el viernes pasado a Vinicio Castillo, él incoó un recurso ante la Dirección de Compras porque una empresa que ustedes contrataron, una empresa extranjera. No Braining Data LLC. Que va a hacerle los análisis y los resultados. Ellos dicen que eso se hizo sin licitación. Ya, bueno, mira, la Oficina Nacional de Estadística y es importante para todo el proceso del censo, pero para todo el proceso en particular, está muy comprometida con lo que es hacer un proceso ético y transparente. Y en el caso de este contrato en particular, de esta licitación, pues se hizo tomando en cuenta todo lo que la ley de 3040-06 permite. Si no se violó la ley de compra y contratación. No, para nada. Yo creo que... se hizo una licitación. Porque la ley de compras no te dice solamente que tú tienes que hacer una licitación, te permite una serie de excepciones. Yo creo que él está en su derecho y yo creo que es importante que la gente tenga la institucionalidad. Él entiende que no fue así, hizo lo que el debido proceso llama y entonces vamos a esperar que la Dirección General de Contrataciones sea la que se pronuncie sobre eso que él hizo con ellos, ¿no? Que fue y presentó esa denuncia. Licenciada, de las críticas que se han hecho, dicen que que el censo va a costar mucho dinero, más de 3.000 millones de pesos, y que la Oficina Nacional de Estadística debe tener técnicos. ¿Qué aporta la empresa No Brainer Data LLC al proceso? Sí, mira, bueno... ¿Y qué justifica ese contrato? Sí, mira, lo primero es que es importante ver que este no es el primer censo que se hace en la República Dominicana, estamos con nuestro 10º censo nacional, o sea que desde el 1920 hasta ahora la República Dominicana ha realizado censos y no es la primera vez que la República Dominicana pues contrata apoyo internacional para este proceso. De hecho, una de las cosas y de las experiencias que tenemos del Censo Nacional del 9º del 2010 fue que a última hora llegaron con una empresa argentina que quiso cambiarlo todo cuando ya se tenían 5 años programando todo el proceso. Este 10º censo comenzó su trabajo en el 2016. Su planificación, los censos, su preparación. Los censos duran normalmente 5 años planificando, se ha programado para hacerse en el año 2020, y lamentablemente por algunas decisiones del gobierno pasado, más la pandemia, nosotros lo retomamos y yo creo que eso es una buena, un tema de Estado sobre todo. Usted lo que le dio fue continuidad. Continuidad a un proceso que ya había comenzado, donde había una boleta que ya estaba cerrada casi en el año 2019, y entonces, aun cuando tú tengas técnicos calificados, por la complejidad del proceso, ¿verdad? No es cualquier cosa, no, por la inversión que estamos haciendo, uno no puede jugar con quien uno contrata, uno tiene que estar muy claro. Y esta empresa en particular ha estado dando apoyo en otros momentos a la Oficina Nacional de Estadística, conoce la República Dominicana, conoce la idiosincrasia dominicana y además asesora censos en todo a nivel mundial, lo que te permite, sobre todo en situaciones donde hay complicaciones, tener una visión muy internacional de otros procesos que se acompañan. En nuestro país hay complicaciones. ¿Cuáles ustedes prevén? Mira, por ejemplo, nosotros estamos haciendo por primera vez un censo de manera tecnológica. Esto con todo y todo, pues... ¿Eso es porque van a llevar boletos, ya no se va a llevar papel. Mira, una de las cosas importantes de las tomas de decisiones, yo creo que sí hicimos al proceso de planificación, fue, los censos en República Dominicana desde el año 60 para acá, tienen una omisión que da desde el 7%. O sea, quiere decir que no son considerados buenos internacionalmente hablando porque la cobertura está por un 5%, nosotros lo tenemos en un 7%. La cobertura es que se dejaron de contar. Que se dejaron de contar, sí, exactamente. A mí no me censaron, a mí no me censaron. Claro, y mira, pero además de eso, luego tú tienes un tema que los resultados se dieron 2 años después. Entonces, estamos pasando de un censo de papel a un censo de tabletas que, claro,
va a tener, y lo decíamos el otro día con el señor presidente, los 3 primeros días van a ser complicados, ¿verdad? Porque es un tema de usuarios, es un tema de llegar con la cobertura del propio, de la conectividad, que la gente cree que tiene que internet, no tiene que tener internet. Nosotros hemos hecho una adquisición de un software que te permite levantar la información, guardarla, almacenarla y después tú la vas a tener. Hay temas que tienen que ver, mira, el propio proceso y esta empresa está apoyándonos sobre todo en un trabajo más allá de lo que es el análisis, es un acompañamiento, es visionar cómo tú puedes hacer una visión del bosque completo y no mirar el árbol y tener coherencia, porque tú tienes varios planes. Mira, nosotros tenemos en el Censo ICIDE, para el día 10 va a estar viendo la cartografía, la tecnología, la geografía, el tema conceptual, ¿verdad? Que son temas que van a estar ahí actuando al mismo tiempo. Nosotros tenemos temas en algunos sitios, por ejemplo, Jima y Fantino, que son temas de límites, que los alcaldes dicen que no puedes tú contar a los que son de allá. Y esos son temas que hay que ir resolviendo y hay que irlo articulando, más los propios temas de operaciones. Nosotros vamos a tener 35,000 personas el jueves en todo el territorio nacional. ¿Por qué 10 días, licenciada? Son 14. 14 días. Por el tema, también por el tema de la cobertura, porque nosotros teníamos 7 días, ¿verdad? Y entonces no te daba, no es que no te da, o sea, te puede dar el tiempo, pero tal vez necesitabas otros elementos que no se dieron en el 2010 y nosotros decidimos aumentar la cobertura. De hecho, el tiempo para poder lograr la cobertura. De hecho, los censos en República Dominicana es uno de los países que tienen los censos más de tiempo menor. Panamá, por ejemplo, da un mes con el censo, Ecuador también. O sea que en el tiempo lo que te permite sobre todo es el tema de la cobertura. Mucha gente te pregunta, bueno, anteriormente se hacía un día, te daban un toque de queda, va a haber vacaciones, no, nada de eso. O sea, nosotros vamos a estar en el territorio los 14 días, ¿verdad? Del 10 al 23, tratando sobre todo de que no se quede nadie sin poder entonces empadronarse en este proceso de planificación del 10º censo, y donde va a llegar personas. Ustedes me decían, yo estoy vestida como normalmente va a llegar un empadronador, con su gorra, con su chaleco. También hay una debidamente identificado con un carnet que va a tener un código QR y que va a permitir a la población, si así lo quiere, con un teléfono inteligente, poder, ¿verdad?, escanear ese código QR, darse cuenta de que esa es la persona que está asistiendo a tu hogar, o si no, un asterisco 462 que te permita también llamar y verificar la identidad de la persona que está llegando a tu hogar. Otra de las versiones en contra del censo es que dice que el censo lo que va a permitir es determinar la patridia, el número de los haitianos y ese tipo de cosas, o una forma de hacer un plan de regularización gracias al censo. Sí, bueno, la Oficina Nacional de Estadística se encarga de recolectar los datos, no de hacer políticas públicas. No, yo creo que hay un tema ahí que como que culpar. O sea, y centrar las cosas en eso, cuando hay tantos temas que el censo te va a poder permitir, es realmente estar como atentando en contra del desarrollo del país. Mira, una pregunta tan importante como el drenaje pluvial, ¿verdad?, que nosotros hemos incluido en este censo de ahora. Resolver un tema como lo que pasó el viernes aquí en esta ciudad, que colapsó, pero no solamente que colapsó, sino lo que eso significa ahora mismo para una clase media, ¿verdad?, que fue totalmente impactada porque todo este tema del polígono central, ¿verdad?, fue con las inundaciones. Ustedes veían de cómo estaban los sótanos, ¿verdad?, con los carros hasta el tuétano, ¿verdad?, de agua. Si ahora mismo el gobierno dominicano quisiera saber, tener una estrategia de cómo impactar, ¿verdad?, y cómo apoyar a esos hogares beneficiados, no lo va a poder hacer con la forma en que debería hacerlo, porque no con la precisión, por datos. Tenemos desde el año 2010 sin saber sobre la realidad de los hogares de la República Dominicana. Entonces, como que dejarnos, yo digo, bueno, si tenemos la decisión, podemos tener la decisión, si de atraparnos en ese tema o realmente pensar en lo que este censo significa para el desarrollo de la República Dominicana, para trabajar en el tema de las desigualdades, ¿verdad?, que tenemos. Hay temas interesantes que el censo trae, por ejemplo, todo el tema de las TICs, conocer sobre eso que no lo teníamos anteriormente. Las TICs, las tecnologías de la información y del conocimiento. O sea, ¿qué hacemos si otra vez, o sea, hay una pandemia y no podemos saber cómo es que vamos a enfrentar, por decirte, una pandemia, ¿verdad?, porque otras cosas que nos pasó. O sea, ¿qué le pasó al Ministerio de Educación a la hora de que quería enviar tabletas o hacer una política
hacia los niños y las niñas, ¿verdad? Que no sabíamos, no conocíamos sobre esos temas. Hay temas del COVID también en el censo. Entonces, ¿por qué también no Es que no potenciamos esos solamente temas es contar las personas, no, es caracterizarlas. Sino hacer un diagnóstico de cada familia, vamos a decir. Ahora, licenciada, pero ustedes tienen varios escollos que enfrentar. Sí. Uno de ellos es que sabemos que hay mucha gente no cree en el censo. Hay un problema de credibilidad. Otros de que aquí somos chivos en dar informaciones. Sí. No sabemos la matriz de las informaciones, pero cuando la gente le pregunta dónde trabaja, los ingresos, cuánto gana, cuántos son aquí, etcétera, mucha gente no quiere dar eso. Tienen el tema de las torres, tienen el tema de la clase media alta, que no permite que ingresen ese tipo de personal a sus viviendas y mucho menos dar información. Y menos las casas que tienen verja y que son de clase alta. Sí. ¿Cómo van a derrumbar eso? Sí. Y con el tema de la delincuencia, que cualquiera coge un chaleco de eso y se lo pone y quién sabe. Mira, hay muchos desafíos y eso hay muy interesante es saber que todo tiene desafío, ¿no? Porque si quisiéramos creer que todo está perfectamente planificado, que todo está, entonces estamos mal, porque lo mejor de la planificación es primeramente prever los riesgos, las crisis, los escenarios de lo que se te pueden contemplar. Y de hecho nosotros ayer estuvimos en la oficina desde las 9 de la mañana hasta las 5 y pico de la tarde, yo salí a las 5 y pico de la tarde viendo los escenarios de crisis, qué pasa el día a día, ¿verdad? Pero también con lo que tú hablas del tema de cómo hemos cambiado demográficamente y cómo hemos subido, ¿verdad? O sitios exclusivos que no te permiten la entrada. Ahí ha sido muy interesante conocer la experiencia de Panamá. Ustedes tal vez si conocen, ¿verdad? Ciudad Panamá, saben que eso es como una cosa hacia arriba solamente. Y una de las experiencias que vimos de ellos es como el trabajo con las juntas de vecinos. Aquí nosotros descubrimos en ese proceso, ¿verdad? Y digo descubrimos porque no sabíamos la existencia, pero con el apoyo de la alcaldía, de la Asociación de Administradores de Condominios. Y se ha hecho un trabajo con ellos que ha permitido de alguna manera ir acercándonos, ¿no?, a algunos de ellos. Y ellos tienen los datos de los habitantes que hay en cada apartamento y todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo coordinan, o sea, podemos coordinar con ellos la llegada hacia estos espacios. También hay algo interesante que es el autoempadronamiento. Nosotros para hogares donde, viviendas, ¿verdad?, donde pasemos y vayamos por lo menos 3 veces. La idea es que te entreviste a una persona, pero si no se puede, te vamos a dejar una boleta física, ¿verdad?, con una nota de cuándo lo vamos a pasar a recoger. Entonces, eso también pues puede disminuir el tema de la seguridad. No se pregunta, y eso es muy importante que la gente lo sepa, no se preguntan ingresos. Yo no te voy a preguntar cuántos son tus ingresos, no se puede preguntar nada que tenga que ver con datos financieros. Es caracterizar la vivienda, el hogar y las personas. Y eso tiene que ver con temas demográficos. Vamos a preguntar, ¿verdad?, en el caso de la vivienda, de qué está hecha la vivienda, si es propia, un poco ahí el tema de cómo está todo el tema de la electricidad, del agua. En el caso del hogar vamos a preguntar de dónde proviene el agua que utilizamos para beber, el agua que utilizamos para lavar, para bañarnos. Vamos a estar preguntando también, en el caso de las personas, cuál fue el último curso que cursaste, cuál fue el último curso que aprobaste, porque recuerden que luego de las cosas principales que hace el censo también es, caracterizar a las personas, pero saber cuáles son los temas más importantes como temas de educación, salud. Se calcula de ahí la tasa de analfabetismo, temas de población económicamente activa, entre otras muchas cosas señores, que necesitamos realmente los datos. No podemos seguir planificando a ciegas, dando palos a ciegas porque lo vi bonito en otro lado que fui, yo no sé qué cuánto. Y licenciada, y el tema del género. Si yo le quiero preguntar a Ramón cuántos hijos él tiene, ¿cómo dice el censo que se le va a hacer esa pregunta? Sí, mira, normalmente la pregunta ahí es en el caso digamos, hay dos formas en el censo de ver este tema. Uno es el de la fecundidad, y en el de la fecundidad hemos hecho una cosa muy importante para poder trabajar en el tema de embarazo en adolescente, que es bajar la edad sobre la que se pregunta, sobre el primer hijo nacido vivo, hijo o hija nacido vivo, ¿verdad? Nosotros preguntamos el sexo al nacer, ¿no? Ese es el tema de cómo se pregunta, no en este censo, sino en todos los censos anteriores que ha tenido la República Dominicana, porque, a ver, recordemos, el censo es un instrumento de carácter demográfico,
¿verdad? Y la demografía, que es una ciencia, tiene en su particularidad el estudio de la población. Entonces, para yo estudiar la población, lo primero que tengo que ver es los tres primeros factores que inciden en ella, ¿verdad? En que sea grande o se achique. Y uno de ellos es la fecundidad, otro es la migración y un tercero es la defunción. ¿Cómo los ilegales, los que no son dominicanos, cuál es el trato que le da el censo? Y me gustaría saber qué papel está jugando las Naciones Unidas en este censo. Sí. Mira, el censo tiene un tema de lo que se llama el concepto de residencia habitual. Eso, y es un censo de derechos. Entonces, el censo de residencia habitual lo que pregunta es a las personas que residen habitualmente en el territorio, en este caso República Dominicana, porque los censos de derechos no solamente se aplican aquí, sino que se aplican en muchas partes del mundo. Entonces, te preguntan en el territorio si tú tienes 6 meses o más residiendo, independientemente de tu condición migratoria. No se te pregunta eso no es el objetivo. El objetivo es caracterizarnos, no preguntarte de dónde tú eres, aun cuando en los censos de la República Dominicana se ha preguntado anteriormente, en el 81, por ejemplo, el tema de la nacionalidad. En el caso de las Naciones Unidas, es importante decir, ¿qué es las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas son el conjunto de naciones donde República Dominicana desde 1950 es signataria de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas a nivel internacional es el custodio de los censos y a través de de lo que se llama la División de Población de la Comisión Económica para América Latina, anteriormente CELADE, ¿verdad?, que era el Centro Latinoamericano de Demografía, te da una serie de recomendaciones y esas recomendaciones se trabajan con todos los países. República Dominicana en el 2018 participó ahí en ese momento con la representación de la Oficina Nacional de Estadística, con la persona que estaba encargada de estos temas. Y ahí, mira, una de las cosas, porque mucha gente piensa eso en las Naciones Unidas, cuando nosotros llegamos al gobierno había todo ya un acuerdo para transferirle totalmente el censo a las Naciones Unidas. Todo su ejecución. Y una de las cosas que nosotros nos enfrentamos fuertemente era que eso no te permitía luego fortalecer el Departamento de Censos de la República Dominicana, ni siquiera fortalecer la institucionalidad, porque si tú siempre, si uno siempre va transfiriendo la responsabilidad de un tercero, ¿cuándo fortalecemos al gobierno, al Estado dominicano? ¿Verdad? Entonces, nosotros, y con todo el riesgo, ¿verdad?, que sabíamos que esto implicaba, porque claro, las Naciones Unidas tiene todo un aparataje para ejecutar recursos y tal, que tal vez nosotros no lo tenemos desarrollado, pero fortalecimos nuestro departamento de compras, fortalecimos nuestro tema, nuestro censo. En mi pared, desde el noviembre del 2020, está cómo hicimos una revisión de todo el proyecto de inversión pública. Y lo primero que yo dije ahí, le dije en ese momento al ministro Miguel Seara Hatton, si aquí no fortalecemos la infraestructura de recursos humanos, la infraestructura tecnológica y la de gestión, porque es muy importante la gestión, entonces no vamos a poder salir adelante. O sea, el censo no es solamente un tema de resolver problemas demográficos, o sea, también es un tema para fortalecer las capacidades institucionales, o sea, señores, de gestionar un proceso. Los procesos en nuestro país, por poner un ejemplo con lo de la ley de compras, nosotros teníamos planificado desde el año pasado toda la adquisición de los equipos tecnológicos. Sin embargo, ¿qué pasó? Que cuando comenzamos con nuestra licitación en octubre del año pasado, como hicimos simple, el cumple o no cumple, se nos cayó la licitación totalmente. ¿Y qué hicimos? Desarrollamos una metodología, o sea, y un proceso de licitación que nos ha permitido demostrar que no es necesario, ¿verdad?, adquirir lo más barato para el Estado. O sea, con una inversión tan grande que estamos haciendo, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de comprar lo peor? Entonces el Estado tiene que comprar lo peor. E hicimos un pliego de licitaciones que hoy es un modelo y que ha permitido ver claramente que el Estado dominicano puede comprar y adquirir buenos bienes y servicios. Licenciada, el jurista Vinicio Castillo Semán dice que usted ni Pavel Isa pueden realizar un padrón de extranjeros ilegales sin notificar su presencia a la Dirección General de Migración y que el censo lo que busca es legalizar más de 1 millón de haitianos ilegales y que con su agenda lo que está detrás de eso. Bueno, la Oficina Nacional de Estadística, lo primero que se debe es a la ley 5096 que dice un tema de confidencialidad de los datos. Si una de las cosas, si uno entrega los datos a otra instancia, tú no vas a confiar en el censo, ¿verdad?
Porque tú vas a decir, entonces si le entregan los datos a Migración, se los va a entregar a DGI, se los va a entregar, no sé, a todo el... No, la Oficina Nacional de Estadística produce, recoge datos y hace estadísticas oficiales. Lamentablemente eso no mucha gente lo entiende, yo no doy datos desagregados, individuales, la Oficina Nacional de Estadística. Por ley nos debemos al secreto estadístico. Internacionalmente nos debemos a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Y ahí la confidencialidad, el secreto estadístico es muy importante para poder realizar el trabajo que hacemos. Señores, si no nadie creyera ni siquiera a nivel internacional de nuestros datos. Yo que trabajé anteriormente en investigación, pero que tú lo escuchas ahora, que todo el mundo te dice, prefiere, cuando aquí te dan datos, ¿de dónde te dan datos? De las Naciones Unidas, OPS, no sé qué cuándo. Entonces, cuando queremos hacer datos nacionales, entonces ahora decimos que son de las Naciones Unidas. O sea, realmente yo creo que las Naciones Unidas somos todos, ¿verdad? Y las Naciones Unidas no son instituciones, son naciones. El Estado Dominicano es parte de Naciones Unidas, entonces pidamos al Estado Dominicano que se salga de las Naciones Unidas. O sea, si ese es el tema, entonces pidamos al Estado Dominicano. Pero una institución, la Oficina Nacional de Estadística no va a las Naciones Unidas porque lo quiere hacer como si fuera una empresa. Somos parte de ella, ¿no? Como Estado somos parte. Licenciada, ¿cómo van a entrar ustedes a censar en lugares como, por ejemplo, el hoyo de Friusa, en Bávaro? Que di que ni la policía Ni la policía, ahí. Sí, mira. Nosotros estamos haciendo realmente las coordinaciones, sobre todo es muy importante con la gente comunitaria, la gente local. Hay un trabajo que se está de hacer, como digo, el censo comenzó en el 2016, ahora lo que vamos a tener es el levantamiento. Todo este trabajo a nivel comunitario, estamos descentralizados en todo el país, ¿verdad? Se hace una estructura que comienza con encargados regionales, provinciales, municipales. Y a esto le ha tocado pues ir haciendo un trabajo de acercamiento, de buscar las alianzas necesarias para saber, como me acuerdo que en el tema de la cartografía, nosotros primero estuvimos levantando toda la cartografía y ahí mismo en toda la provincia de la Altagracia, habían desafíos interesantes, ¿verdad? Importantes, pero como siempre buscando resolver. Nosotros estamos orientados a resultados y entonces yo siempre le digo al equipo que trabaja conmigo, dar lo que lo más que uno puede, señores, no es un mérito propio. No es un mérito propio, es un mérito para la República Dominicana y para el desarrollo. Nos merecemos un censo que pueda realmente servir a cambiar la historia del desarrollo de la República Dominicana. Bien, eso se llama un cierre con broche de oro. Le deseamos éxito. Muchísimas gracias. Porque es el éxito del país. Lo vamos a censar y dígalo, que no se preocupe, vamos a llegar. Bueno, yo espero. Yo voy a estar sentado ahí esperando por favor, así es. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con esto nos despedimos, sobrevivimos al lunes.